A los 87 años, un filósofo italiano se sentó a escribir sobre lo único que le quedaba por delante, la muerte. No lo hizo con angustia, sino con una lucidez serena que sorprendió a toda Europa. Ese libro se llama De Senectute, de la vejez, y en él Norberto Bobbio nos dejó su testamento filosófico sobre el sentido de la vida. Bobbio, conocido sobre todo como uno de los grandes teóricos de la democracia y el liberalismo del siglo XX, dedicó sus últimos años a una reflexión distinta. No ya sobre cómo deben organizarse las sociedades, sino sobre cómo debe vivirse y afrontarse una vida individual que se acerca a su final. La vejez como verdad, no como tragedia. En De Senectute de 1996, Bobbio rechaza tanto la negación ansiosa de la vejez como su idealización sentimental. La describe con honestidad casi clínica: el cuerpo que falla, los amigos que mueren, la progresiva reducción del futuro, pero lejos de caer en el pesimismo, sostiene que esta etapa ofrece algo que la juventud no posee, una perspectiva depurada sobre lo que realmente importa, una vez descartadas las ilusiones y las urgencias superficiales. El compromiso como forma de sentido. A diferencia de una filosofía vital centrada en la introspección pura, Bobbio encontraba el sentido de la existencia en el compromiso cívico y ético con el mundo compartido. Fue senador, intelectual público y defensor incansable del pensamiento laico, tolerante y antidogmático. Para él, una vida tenía valor en la medida en que contribuía con honestidad intelectual a mejorar las condiciones de convivencia colectiva, no en el aislamiento contemplativo. El pesimismo activo. Bobbio se definía como pesimista respecto a la naturaleza humana y sus tendencias hacia el conflicto y el poder, pero esto no lo llevaba a la resignación, sino a una forma de acción moral más exigente, precisamente porque el mundo no mejora solo, hay que trabajar activamente y sin ingenuidad para contenerlo y perfeccionarlo, aunque sea de forma imperfecta y gradual. La coherencia como legado. Uno de los rasgos más valorados de su filosofía vital fue la coherencia entre pensamiento y acción. Bobbio insistía en que el sentido de una vida no se mide por certezas metafísicas sobre el más allá, sino por la fidelidad sostenida a unos principios racionales y éticos, aplicados con honestidad hasta el final. Una lección final. Bobbio afrontó su propia vejez y muerte sin recurrir a consuelos religiosos ni a falsas certezas, sino con la misma actitud que había guiado toda su obra: pensamiento crítico, aceptación serena de los límites humanos y un compromiso persistente con la razón y la dignidad, incluso o especialmente cuando el tiempo empieza a agotarse. En 1932, uno de los intelectuales más respetados de Europa escribió un ensayo con un título que hoy sonaría a herejía: Elogio de la ociosidad. Su tesis era simple y radical: trabajamos demasiado y ese exceso no nos hace más prósperos ni más morales, sino más infelices. Esta es la filosofía económica de Bertrand Russell. Russell, célebre sobre todo como lógico y filósofo, dedicó también una parte importante de su pensamiento a criticar el sistema económico de su época, y sus ideas conservan una vigencia sorprendente casi un siglo después. La crítica a la ética del trabajo. En Elogio de la ociosidad, Russell argumenta que la sociedad moderna ha convertido el trabajo excesivo en una virtud moral, cuando en realidad es una herencia de sistemas de explotación premodernos donde una minoría ociosa vivía del trabajo forzado de una mayoría. Su propuesta era provocadora: si la tecnología permite producir lo necesario, con menos horas, la jornada laboral debería reducirse drásticamente. Él proponía 4 horas diarias, repartiendo el trabajo disponible entre toda la población, en lugar de que unos trabajen en exceso mientras otros permanecen desempleados. Ni capitalismo puro, ni comunismo autoritario. En su obra Los caminos hacia la libertad de 1918, Russell analiza y compara el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo revolucionario. Simpatizaba con ciertos principios del socialismo, sobre todo la crítica a la propiedad privada de los grandes medios de producción y la desigualdad estructural, pero rechazaba firmemente los modelos autoritarios y centralizados, incluido el bolchevismo, que había observado de cerca tras visitar la Rusia soviética en 1920 y que le pareció opresivo y burocratizado. El valor del ocio creativo. Para Russell, el tiempo libre no era simple descanso improductivo, sino la condición necesaria para el desarrollo intelectual, artístico y científico de una civilización.
Sostenía que buena parte de los grandes logros culturales de la humanidad surgieron precisamente de personas con tiempo disponible para pensar, explorar y crear, no de quienes estaban agotados por jornadas interminables. Una economía al servicio de la vida, no al revés. Russell defendía que el propósito de la economía debía ser el bienestar humano genuino, salud, curiosidad, relaciones, disfrute, no la acumulación de riqueza ni el crecimiento productivo como fines en sí mismos. Consideraba que la obsesión moderna con el trabajo constante generaba ansiedad, competitividad destructiva y una incapacidad colectiva para simplemente disfrutar de la existencia. En cuanto a la vigencia actual, en una época marcada por el debate sobre la semana laboral de 4 días, el auge de la automatización y el creciente cuestionamiento del excesivo trabajo, las ideas de Russell resuenan con una actualidad inesperada. En 1951 un grupo de personas miró una línea claramente más corta y dijo sin dudar que era la más larga. No mentían, su percepción había cambiado de verdad para encajar con el grupo. Esto es lo que la psicología social descubrió sobre el poder que los demás tienen sobre tu mente, incluso sin que tú lo sepas. Ese experimento dirigido por Ash reveló algo inquietante. La presión social no solo cambia lo que decimos, sino lo que llegamos a percibir. Y este fenómeno no es una anécdota aislada, es un mecanismo psicológico profundo que opera constantemente en nuestra vida cotidiana. La conformidad es el precio de pertenecer. Ash demostró que hasta un 75% de las personas cedían al menos una vez a la opinión mayoritaria del grupo, aunque fuera evidentemente incorrecta. La necesidad de pertenencia está tan arraigada en nuestra biología, somos animales sociales, que dependieron del grupo para sobrevivir, que el cerebro procesa el rechazo social de forma similar al dolor físico, según estudios de neuroimagen de Naomi Eisenberger. Obediencia a la autoridad. Stanley Milgram fue más allá, mostró que las personas comunes eran capaces de administrar lo que creían descargas eléctricas dolorosas a un desconocido simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. El 65% de los participantes llegó hasta el nivel máximo de descarga. No eran personas crueles, eran personas normales bajo la presión estructural de la obediencia institucional. La difusión de responsabilidad. Cuando actuamos dentro de un grupo, la sensación de responsabilidad individual se diluye. Esto explica fenómenos como el efecto espectador, documentado tras el caso de Kitty Genovese. Cuantas más personas presencian una situación de emergencia, menos probable es que alguna intervenga, porque cada individuo asume que otro se hará cargo. Polarización y pensamiento grupal. Irving Janis acuñó el término groupthink para describir cómo los grupos cohesionados tienden a suprimir el disenso en busca de consenso, incluso cuando eso lleva a decisiones desastrosas. El deseo de armonía interna termina pesando más que la evaluación crítica de la realidad. ¿Por qué sucede esto? La psicología distingue dos tipos de influencia. La normativa, queremos ser aceptados, y la informativa, asumimos que el grupo sabe algo que nosotros no. Ambas explotan atajos cognitivos que en la mayoría de los contextos resultan útiles evolutivamente, pero que en la sociedad moderna, con medios masivos, redes sociales y estructuras jerárquicas complejas, pueden traducirse en manipulación, silencio cómplice o pérdida de criterio propio. Recuperar la voluntad individual no implica rechazar todo consenso social, sino desarrollar conciencia sobre estos mecanismos, preguntarse si una opinión es genuinamente propia o simplemente adoptada por presión. Cada vez que eliges la opción más cómoda, más segura, más aprobada por los demás, estás matando una parte de ti mismo que ya nunca volverá a nacer. Nietzsche lo llamaba moral de rebaño. Hoy vamos a hablar de por qué el conformismo es, quizás, el mayor obstáculo para vivir una vida plena. Vivimos en una sociedad que premia la adaptación. Desde la escuela hasta el trabajo se nos enseña a encajar, a no destacar demasiado, a seguir caminos ya trazados por otros. Sin embargo, para Friedrich Nietzsche, esta tendencia, lo que él denominaba la moral de rebaño, representa exactamente lo contrario de lo que constituye una existencia. Nietzsche observó que la mayoría de las personas prefieren la seguridad de pertenecer a un grupo antes que el riesgo de pensar y actuar por sí mismas. Seguir la norma exime de responsabilidad. Si algo sale mal, la culpa se diluye entre todos. Pero este refugio tiene un precio altísimo: renunciar a la propia voluntad. La voluntad de poder como motor vital. El concepto central de Nietzsche, la voluntad de poder,
no se refiere a dominar a otros, sino a la capacidad de autoafirmación, de crear valores propios en lugar de heredar los ajenos sin cuestionarlos. Una persona conformista vive según valores que no ha examinado ni elegido, simplemente los ha absorbido del entorno. Esto, para Nietzsche, es una forma sutil de negación de la vida. Además, también está la idea del superhombre, superar lo dado. La figura del superhombre no es un ideal de superioridad social, sino la representación de quien logra trascender la moral impuesta y construir su propio sistema de sentido. Implica asumir riesgos, el riesgo de equivocarse, de ser incomprendido, de cargar con la soledad que conlleva pensar distinto. Sin ese riesgo, según Nietzsche, no hay verdadera creación de uno mismo. El eterno retorno es una prueba de autenticidad. Nietzsche propone un experimento mental. Si tuvieras que vivir exactamente esta misma vida una y otra vez, eternamente, ¿la aceptarías con entusiasmo? Quien vive conforme a expectativas ajenas difícilmente podría responder que sí, porque en el fondo sabe que no está viviendo su propia vida, sino una copia aceptable de lo que otros esperan de él. En cuanto a la vigencia en el siglo XXI, esta crítica resulta hoy más pertinente que nunca. Las redes sociales han creado nuevas formas de rebaño, algoritmos que premian la homogeneidad, validación constante mediante likes, presión por proyectar una versión aceptable de uno mismo. El conformismo ya no solo viene del pueblo o la tribu, sino de audiencias digitales invisibles. La autorrealización, entendida en términos nietzscheanos, no es un estado de comodidad ni de aprobación social. Es un proceso incómodo, exigente, que requiere compromiso con valores. Cada vez que revisas el móvil solo un segundo, tu cerebro tarda 23 minutos en recuperar el foco que tenía antes. Hoy te explico por qué y qué dice realmente la neurociencia sobre cómo recuperar tu atención. Tu cerebro no tiene una reserva infinita de atención, es un recurso biológico limitado, gestionado por la corteza prefrontal, que se agota con el uso igual que un músculo. Entender esto cambia cómo deberíamos trabajar y estudiar. 1. El mito de la multitarea. Cuando cambias de una tarea a otra, tu cerebro no salta instantáneamente. Sufre el llamado residuo atencional, descrito por la psicóloga Sophie Leroy. Parte de tu mente sigue enganchada a la tarea anterior varios minutos, reduciendo tu rendimiento hasta en un 40%. La solución es el monotasking, bloques de trabajo en una sola tarea sin notificaciones. 2. Respeta tus ciclos. Nathaniel Kleitman descubrió que el cerebro opera en ciclos de 90 a 120 minutos de alta energía seguidos de una caída natural. Trabajar en bloques de 90 minutos con descansos de 15 o 20 minutos aprovecha estos ritmos biológicos en vez de forzar la concentración cuando ya está fatigado. 3. Entrena tu red atencional. Michael Posner demostró que la atención es entrenable. El mindfulness fortalece la corteza cingulada anterior y la conectividad prefrontal. Estudios con resonancia magnética muestran cambios estructurales medibles tras solo 8 semanas de práctica diaria de 10-15 minutos. 4. El sueño es no negociable. Durante el sueño profundo el sistema limpia toxinas metabólicas acumuladas en el cerebro, incluyendo la proteína beta-amiloide. Dormir menos de 7 horas reduce directamente la atención sostenida al día siguiente, algo que ninguna técnica de productividad compensa. 5. Muévete para pensar mejor. El ejercicio aeróbico aumenta una proteína que favorece la neuroplasticidad y mejora el hipocampo y la corteza prefrontal. 20 minutos de actividad moderada antes de una tarea exigente mejoran la concentración posterior. 6. Diseña tu entorno, no solo tu voluntad. Cada notificación genera un pico de dopamina anticipatoria que secuestra tu atención antes de mirar el móvil. Reducir estímulos externos es más efectivo que depender de la fuerza de voluntad porque elimina el detonante. 7. Deja que tu mente divague. La red neuronal por defecto activa cuando no haces nada en concreto es esencial para consolidar ideas y la creatividad. Los descansos sin pantallas no son pérdida de tiempo, son parte del proceso cognitivo. En conjunto, estas técnicas apuntan a un mismo principio. La atención se cultiva reduciendo fricción externa y respetando los ritmos naturales del cerebro, no exigiéndole más de lo que biológicamente puede dar.